Buenos días, en el siguiente video voy a resolver un par de ejercicios utilizando las fórmulas de la radiación térmica del cuerpo negro y utilizando la hipótesis de Planck. Para el primer ejercicio voy a calcular la temperatura, ¿sí?, de un cuerpo negro cuando genera una cierta potencia sobre una cierta superficie o área, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a calcular, ¿sí?, la temperatura de un cuerpo cuando la potencia es de 30 kilowatts, ¿sí?, y la superficie es de 0,5 metros cuadrados. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar la ley de Stefan Boltzmann, que me relaciona la potencia y la temperatura. ¿Cuál es esta fórmula? Potencia es igual a sigma, este valor es una constante de Stefan Boltzmann, por temperatura a la cuarta, por S, que representa la superficie o el área. En este caso, yo debo tomar en cuenta las unidades. La potencia se mide en watts, la temperatura en grados Kelvin y la superficie en metros cuadrados. En este caso, por ejemplo, como yo tengo la potencia en kilowatts, debo transformar a watts. ¿Cómo lo transformo? Multiplicando por 1000. También debo tener en cuenta en este caso el valor de la constante de Stefan Boltzmann. Este valor siempre vale 5,6703 por 10 a la menos 8. En este caso, ¿por qué tomo en cuenta estas unidades? Por la magnitud. La unidad en este caso la unidad o la constante de Stefan Boltzmann viene en watts sobre metros cuadrados por Kelvin a la cuarta. Por esa razón, en este caso, ¿sí?, se manejan las unidades, potencia en watts y temperatura en grados Kelvin. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la temperatura de mi fórmula original. Me va a quedar de la siguiente manera. Temperatura va a ser igual a la raíz cuarta de la potencia dividido para la constante de Boltzmann por S, que representa la superficie. En este caso, entonces, temperatura va a ser igual. Raíz cuarta de la potencia era 30 kilowatts. Multiplico por 1000 y me da 30.000. 30.000 watts. Solo pongo el valor numérico, no pongo la unidad. La constante valía 5,6703 por 10 a la menos 8. Y esto multiplicado por la superficie, que vale 0,5. En este caso, entonces, solo pongo los valores numéricos porque estoy trabajando con las unidades correctas. No debo hacer ningún tipo de transformación. Ya la hice previamente con la potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? A multiplicar la parte de abajo y luego dividir el numerador para el denominador. Me va a quedar de la siguiente manera. Temperatura va a ser igual. Al multiplicar la constante, que vale 5,6703 por 10 a la menos 8, me da como resultado, y esto multiplicado por 0,5 me da como resultado 2,84 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, temperatura va a ser igual a la raíz cuarta de 30.000 dividido para 2,84 por 10 a la menos 8. Y ahora voy a dividir estos dos valores, de manera que la temperatura me va a quedar de la siguiente manera. Temperatura es igual a la raíz cuarta, al dividir 30.000 dividido para 2,84 por 10 a la menos 8, me da como resultado 1,06 por 10 a la 12. 1,06 por 10 a la 12.
Y finalmente saco la raíz cuarta de este valor y me da como resultado 1014.67. 1014,67 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo solo se maneja generalmente dos decimales. No es necesario poner todos los decimales. Simplemente dejo expresado con dos decimales máximo. Por lo tanto, en este caso, la temperatura me ha dado 1014,67 grados Kelvin. Vamos a hacer un segundo ejercicio, en cambio, donde voy a calcular la superficie, ¿sí?, del cuerpo negro cuando se genera una potencia, por ejemplo, de 25.000 watts, ¿sí?, y se encuentra una temperatura de 1500 grados Kelvin. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo quiero calcular la superficie de este cuerpo negro. Recuerden que la constante vale 5,6703 por 10 a la menos 8. En este caso, ¿cómo lo voy a realizar? Voy a despejar la superficie, es decir, el valor de S. Me va a quedar de la siguiente manera. Potencia es igual a la constante por temperatura elevado a la cuarta por la superficie. ¿Cómo despejo la superficie? Está multiplicando la constante y la temperatura y pasan a dividir. Por lo tanto, superficie va a ser igual a la potencia dividido para la constante por temperatura a la cuarta. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular la superficie, ¿sí?, del cuerpo negro. En este caso, entonces, voy a reemplazar los datos. Aquí en este caso estoy trabajando en unidades correctas, en watts, en grados Kelvin y en unidades adecuadas. Por lo tanto, simplemente voy a reemplazar los datos en mi fórmula directamente. No debo hacer ningún tipo de transformación. En este caso me va a quedar de la siguiente manera. Superficie es igual, la potencia era 25.000 watts sobre la constante que vale 5,6703 por 10 a la menos 8 y por la temperatura que vale 1500. 1500 elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Primero voy a resolver la parte de abajo. Primero elevo 1500, elevo a la cuarta. Y eso multiplico por 5,6703 por 10 a la menos 8. Me da como resultado 287.058 58,94. ¿Sí? Solo la parte del denominador. Y ahora sí voy a dividir 25.000 dividido para esto. Y me da como resultado 0,09. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, la superficie de este cuerpo negro ha sido 0,09 metros cuadrados. Y de esta manera he resuelto mi ejercicio utilizando la ley de Stefan Boltzmann, que explica la radiación térmica de un cuerpo negro. Para el segundo ejercicio, ¿sí?, voy a resolver utilizando la hipótesis de Planck. ¿Qué decía Planck? ¿Sí?, que cuando un cuerpo emite radiación, ésta se comporta como un oscilador armónico. Es decir, si yo, por ejemplo, alumbro con una linterna, ¿sí?, una superficie de metal, la luz se va a propagar en forma de onda, ¿sí? Por lo tanto, se va a comportar como un oscilador armónico. En este caso, Planck, ¿qué relaciona?
la energía de un cuanto. ¿Qué es un cuanto? Son paquetes de energía que se producen en el momento de la radiación térmica. La ecuación que maneja Planck es la siguiente. Energía de un cuanto es igual a H, que representa la constante de Planck, por la frecuencia de la onda. Entonces, en este caso voy a utilizar esta fórmula para resolver mis ejercicios. Por ejemplo, voy a calcular o voy a resolver el ejercicio número 2 de la ficha pedagógica. Tengo un átomo, ¿sí?, que tiene una masa de 1.99 por 10 a la menos 26 por 10 a la menos 26 kilogramos. Recuerden que la masa se mide en kilogramos. La frecuencia me dice que es un átomo con una frecuencia única de 4,84 por 10 a la 14 Hz. Y quiero calcular la energía de un cuanto, es decir, E sub 0, y la amplitud máxima cuando se producen 20 cuantos de energía. Entonces, en este caso, quiero calcular los dos valores. Para resolver la primera parte, o literal A, voy a usar la fórmula de la hipótesis de Planck. En este caso, lo que debo tomar en cuenta que es la constante H, que es la constante de Planck, tiene un valor único de 6,625 por 10 a la menos 34. Recuerden, estos valores, sí, son constantes. Esos valores van a ser los mismos siempre en cualquier tipo de ejercicio. Por lo tanto, ahora sí tengo los datos completos. Entonces voy a calcular primero la energía de un cuanto. En este caso, E sub 0 va a ser igual a H, que es la constante de Planck, por F. E sub 0 es igual. La constante de Planck me dice que vale 6,625 por 10 a la menos 34. Y eso multiplico por la frecuencia, que era 4.84 por 10 a la 14. Al multiplicar estos dos valores, la energía de un cuanto me da como resultado me da como resultado 3.2 por 10 a la menos 19. 3.2 por 10 a la menos 19 joules, ¿sí? La unidad de la energía es el joule. He resuelto el literal A. Para calcular ahora el literal B, debo tomar en cuenta los cuantos de energía. El literal B, por ejemplo, me dice que yo tengo 20 cuantos de energía. Entonces, en este caso, primero voy a calcular el nuevo valor de la energía. En este caso, E sub 0 va a ser igual a 20 por la constante de Planck por la frecuencia. Porque me está diciendo que tengo, o quiero calcular la amplitud cuando se producen 20 cuantos de energía. Entonces multiplico por 20. Puedo hacerlo directamente con el valor anterior. E sub 0 es igual a 20 por 3.2 por 10 a la menos 19. Simplemente he reemplazado el valor. Recuerden, esta magnitud representa el cuanto de energía, ¿sí? Entonces, al multiplicar esto por 20, me da como resultado 6.41 por 10 a la menos 18. Por 10 a la menos 18 joules, ¿sí? Tengo el nuevo valor de la energía en este caso, ¿sí? Ahora, como Planck dice que en este caso la radiación se produce en forma de oscilador armónico, voy a utilizar
¿sí? Voy a utilizar las mismas ecuaciones del movimiento armónico simple. Entonces, primero voy a calcular la frecuencia angular de esa onda, de esta radiación electromagnética, ¿sí? Para calcular la frecuencia angular voy a utilizar la siguiente fórmula. Frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. En este caso, frecuencia angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia que valía 4.84 por 10 a la 14 Hz. Y calculo el valor de la frecuencia angular. Este me da como resultado 3.04 por 10 a la 15. 3.04 por 10 a la 15. En este caso, radianes sobre segundo. ¿Sí? Son frecuencia angular. Ahora voy a calcular la amplitud utilizando la fórmula de la energía cinética del oscilador armónico simple. ¿Sí? ¿A qué es igual a la energía cinética? En este caso, energía cinética es igual a 1/2 de la masa del átomo, en este caso, por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Y de esta ecuación voy a despejar la amplitud. Me va a quedar de la siguiente manera. Amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía sobre la masa por la frecuencia angular al cuadrado. Por lo tanto, voy a utilizar esta fórmula para calcular la amplitud. Como tengo las unidades correctas, simplemente voy a reemplazar los datos en mi fórmula original. En este caso me va a quedar de la siguiente manera. Amplitud va a ser igual. Amplitud es igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía. Recuerden que tenía un valor de 6.4 por 10 a la menos 18. Sobre la masa, que en este caso la masa del átomo era 1.99 por 10 a la menos 26. 1.99 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Sí? Y por el valor de, en este caso, de la frecuencia angular, que era 3.04 por 10 a la 15. 3.04 por 10 a la 15 elevado al cuadrado. En este caso, entonces, de esta manera yo voy a calcular el valor de la amplitud. Por facilidad, primero voy a resolver la parte de abajo. Voy a elevar al cuadrado la frecuencia angular. 3.04 por 10 a la 15 elevado al cuadrado me da como resultado 9.24 por 10 a la 30. Eso voy a multiplicar por 1.99 por 10 a la menos 26. Y eso me da como resultado 183.907. 183.907,84. Y finalmente voy a dividir la parte de arriba. Al multiplicar 2 por 6.4 por 10 a la menos 18, me da como resultado 1.28 por 10 a la menos 17. 1.28 por 10 a la menos 17. Y
finalmente voy a dividir los dos valores. Amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada de de 6.96 por 10 a la menos 23. 6.96 por 10 a la menos 23. Y en este caso, ¿sí?, saco la raíz cuadrada de este valor y me da como resultado 8.34 por 10 a la menos 12. Por lo tanto, el valor de la amplitud para este ejercicio ha sido 8.34 por 10 a la menos 12 metros. Y de esta manera he resuelto mi ejercicio utilizando la hipótesis de Planck. Recuerden, en este caso, para el primer ejercicio utilicé la ley de Stefan Boltzmann, que me permite calcular la potencia que genera o que emana un cuerpo negro en el momento de la radiación térmica. Para el segundo ejercicio utilicé la fórmula de la hipótesis de Planck, ya que una partícula se comporta como un oscilador armónico. La luz se propaga mediante ondas armónicas. De esta manera he resuelto mis ejercicios. Y recuerden, en este caso, las unidades: la potencia en watts, superficie en metros cuadrados, temperaturas en grados Kelvin, para el primer caso. Para el segundo caso, la frecuencia en hertz y la energía en joules. Muchas gracias.